Político Carlos Fara. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien. Carlos, lo primero que te quería preguntar es si vos también te terminaste sorprendiendo con el resultado o era algo que previsible el resultado de las PASO. No, definitivamente, digamos, el clima estaba, el tema era si alguna vez, si todo ese, digamos, clima se iba a terminar trasladando a votos. Ujú. Y por supuesto, digamos, todo lo que decíamos con los colegas todo el tiempo era lo que va a sacar lo que va a sacar el oficialismo es bastante más previsible teniendo en cuenta la situación económica, ¿no? Lo Ujú. que va a sacar Juntos por el Cambio, bueno, estuvo un poco por debajo de lo esperado, pero bueno, también es cierto, digamos, que nunca terminaba de repuntar por las peleas internas. Y siempre pensamos que si iba a haber alguna sorpresa era por el lado de Milei, porque no tenía tradición, con lo cual es más difícil de predecir, y porque, bueno, como es un fenómeno en sí mismo, digamos, muy particular, entonces, digamos, un votante muy poco politizado, muy poco ideologizado, entonces no es una persona que ande hablando de su voto, ¿no? Salvo, digamos, que le pregunten. Entonces, en ese sentido era un interrogante y sí, por supuesto, digamos, sorprende, no solamente porque hizo una bastante mejor elección de lo esperado, sino porque además queda primero, ¿no? Claro. Frente al deterioro de los otros, entonces resalta más todavía. Ujú. Y Carlos, ¿y ahora cómo ves el derrotero de acá a octubre? ¿Qué te imaginas? ¿A dónde va a ir a apuntar Mira, cada fuerza? yo creo que vamos a vivir, digamos, ahora este domingo, son 8 semanas hasta la general, Ujú. son 2 meses, creo que van a ser 2 meses muy difíciles, pero porque el contexto económico se complicó, con lo cual eso termina afectando, digamos, la campaña, digamos, los números sobre los saqueos, etcétera. Eh, Creo que Milei va a aprovechar, digamos, el viento a favor, ¿no? El entusiasmo que generó en sus propios votantes y también el efecto de contagio sobre gente que no fue a votar y que ahora ve que tiene sentido ir a votar, digamos, ¿no? Que por ahí decía, le caía bien, pero no sabía si era útil, ¿no? Asistir a votar teniendo en cuenta que podía ser un buen tercero, pero nada más. Eso por un lado. Ujú. Me parece que creo que va a mantener todo el tiempo la iniciativa de agenda, como hizo en estas primeras 2 semanas después de las PASO, para que todo el mundo hable de Milei, ¿no? Y todo el mundo discuta sobre la agenda de Milei. Y no tomando, digamos, como mucha distancia de las dos coaliciones, porque su gran negocio, digamos, es ser diferente a la casta, ¿no? Claro, sí, sí. Más allá de lo ideológico. Eso me parece que es digamos, lo más importante. Y después, obviamente, empezar a mostrar equipos, empezar a mostrar que no es un personaje solo, ¿no? Digamos, que cosa que también ha hecho. Me parece que el gobierno básicamente tiene 2 o 3 cosas para hacer, no tiene muchas herramientas, como decíamos, en este contexto económico. Una es ajustar las clavijas de la movilización, ¿no? Sobre todo en los niveles de las gobernaciones, donde varios lados, digamos, hubo, digamos, las maquinarias funcionaron a media máquina y por lo tanto, digamos, se le perdieron unos cuantos votos que naturalmente tienen que ser del peronismo, de manera de pensar, digamos, se puede pasar una segunda vuelta. Lo otro que va a hacer es más a seguir presentándose como una garantía de que puede poner cosas en orden, ¿no? Frente a, vamos a decir, lo disruptivo de Milei y un Juntos por el Cambio que quedó golpeado, ¿no? Ujú. Y luego, digamos, hacer una confrontación en función de la derecha versus los derechos, ¿no? Un poco lo que presentó, lo que de alguna manera comentó Kicillof el domingo en la noche Ujú. en el día de la elección. No digo que eso alcance para mucho, ¿no? Pero bueno, pero son pocas las herramientas que realmente tiene en la mano. Va a haber algunos de estos paliativos económicos, etcétera, pero bueno, eso me parece que ya frente a un balance muy negativo de la gestión económica va a ser difícil que reditúe electoralmente.
Y finalmente Bullrich, que está en una situación que yo creo que sigue teniendo una buena oportunidad para pasar al balotaje, asumiendo que hasta acá el que suena más probable para no entrar en balotaje, obviamente es Milei. Me parece que Bullrich primero tiene que terminar de consolidar el frente interno de Juntos por el Cambio, un poco como hizo ayer con la ENGA, que llega un poco tarde, digamos, pero bueno, preferible tarde que nunca, porque todavía los votos de la reta hay que fidelizarlos, ¿no? Probablemente no tengan mucho a dónde ir, pero hay que fidelizarlos. Ujú. Eso implica, digamos, otro estilo de campaña, porque obviamente ella, digamos, con si no es todo es nada, jugó muy fuerte, le sirvió para ganar la primaria, pero tampoco hizo una gran elección individual por sí misma, ¿no? Se llevó 17%, o sea, uno diría en el plebiscito de si no es todo es nada, solo el 17% lo apoyó, ¿no? Y me parece que ahora le falta que esa idea, ella siguió estos 10 días posteriores a la elección, un poco con la misma línea de campaña que la primaria, ¿no? Como si nada hubiera sucedido, que es el tema del orden y la autoridad, que obviamente sigue cierto, sobre todo vemos en esta situación económica social, pero que eso no genera una expectativa por sí mismo, ¿no? Hoy la expectativa, lo nuevo es Milei. Claro. Entonces, Sí. me parece que Bullrich necesita unos títulos para confrontar con esa, vamos a llamarlo así, entre comillas, la amenaza a Milei, de cosas que Milei, digamos, no garantiza, ¿no? Es la educación gratuita, la salud, etcétera. Claro. Me parece que ella puede entrar perfectamente al balotaje, y después, por supuesto, es otra película, pero es cierto que luce, en estas 2 semanas, como desenfocada, ¿no? Como desorientada estratégicamente. Sí. Carlos, te quería preguntar sobre una figura muy importante en Juntos por el Cambio, que es Mauricio Macri. Escribiste una columna muy, muy interesante en las últimas horas respecto del rol de Macri. Si se quiere, uno medio ambivalente, ¿no? Porque como tirándole flores a Milei se las devuelve, convocándolo a un a un posible gobierno. Medio que ese escenario la termina como desdibujando a Bullrich, cuando Macri debería apostar, si se quiere, a Patricia Bullrich, te digo, en este contexto. Sí. Pero hay como una lectura ambivalente de lo que está haciendo Macri. No sé qué análisis haces de eso. Sí, primero concuerdo contigo. Segundo, me parece que él, vamos a decir, pícaramente, digo, ese que se empieza por hacer empieza por hacerle un guiño a Milei el mismo domingo a la noche, cuando se Claro. supone Sí, sí, sí. que él estaba, vamos a decir, en el bando ganador internamente. Eso no es un buen punto para... Patricia Bullrich también se confunde y dice, bueno, está bueno, las ideas de Milei pueden ser interesantes, cuando en realidad vas a competir con Milei, ¿no? Si son interesantes, entonces hay que votarlo a Milei, no para que vas a votar a Bullrich, ¿no? Esa sería un poco la conclusión elemental. Me parece que eso va a traer mucho resquemor adentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Tarde o temprano, contra Macri. Ni hablar si efectivamente Patricia pierde digamos la elección, ¿no? Al final del camino, porque Juntos por el Cambio, digamos, quiere ganar, y la verdad es que hasta hace poco, hasta hace unos meses atrás, tenía todo para ganar. Pero bueno, las peleas internas, digamos, lo desgastaron, le pusieron un techo, digamos, eso se convirtió en una complicación para un Macri, que lo que más le interesa, digamos, es su propia batalla cultural, ¿no? Contra el populismo, el estatismo, la regulación económica, etcétera, y que, bueno, en definitiva, digamos, si eso está importante, se hará con A o con B, pero se hará. Ese es un poco el mensaje que él termina dando, ¿no? Claro. Pero eso, ojo, digamos, va a ser políticamente muy complicado, ¿no? Porque después, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio si finalmente Milei, si gana Milei y Macri se congratula, digamos, del triunfo de Milei, ¿no? Claro. Una pregunta, un par de preguntas. ¿El acercamiento de Macri a Milei no lo desperfila a Milei como tal, si no sería contraproducente, un piantavoto, como se dice habitualmente? Eso por un lado. Y por otro lado, el factor miedo, ¿vos te parece que va a jugar? ¿Puede jugar ahora? ¿Va a jugar más adelante? ¿No va a jugar? ¿Cómo puede ser el resultante de eso en la figura de Milei?
Primero, Macri puede ser un problema para Milei, ¿no? Definitivamente, porque el votante de Milei es un votante no politizado, no ideologizado, no es un votante de derecha, es un votante, digamos, que vota por una expectativa, desahuciado porque no encuentra, digamos, respuestas en las otras dos coaliciones, y desde ese punto de vista, ojo, porque el votante de Milei no le cae bien Larreta, pero tampoco le cae muy bien Bullrich y tampoco le cae bien Macri, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle porque quizás lo puede estar, digamos, por un lado, digamos, digamos, acercando un poquito al tema de la casta. Y en segundo lugar, porque quedó muy claro que Milei hizo su mejor elección en los barrios más populares, donde peor imagen tiene Macri, ¿no? Entonces, como la discusión no es ideológica, entonces eso puede ser un dolor de cabeza, en primer lugar. Respecto al tema de los miedos, bueno, si los miedos están bien identificados, pueden ser digamos, un motor de voto muy fuerte, ¿no? Contra alguien en especial. Yo creo que va a jugar más, un poquito más adelante, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que el electorado menos politizado vuelve a tomar un poco de nota de las campañas en la última parte. Yo diría que son unas 3 o 4 semanas. A partir de este domingo quedan 8 semanas para la elección. Entonces, yo creo que va a jugar y que se va a intentar, que no sé si lo van a hacer bien los actores, pero que sí, que tiene un potencial muy grande, sin lugar a duda, porque esta situación de gran incertidumbre, de crisis, es muy propicia, es muy caldo de cultivo para que los miedos se activen, ¿no? Claro. Carlos, hay un dato ahí, a ver si nos ayudas a analizar. Milei ganó en 16 provincias, pero sin embargo salió tercero en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿hay alguna lectura especial para hacer de esta particularidad? Bueno, mira, primero, digamos, todos históricamente, digamos, uno decía, tenés que ganar la presidencia de Buenos Aires para ganar la presidencia de Claro. la Nación, ¿no? Porque si no. Sí. Pero ya Macri en el 2015 perdió por poco la provincia de Buenos Aires y la gran diferencia lo hizo en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Con lo cual uno dice, ganar en provincia de Buenos Aires es condición necesaria, no suficiente, ¿no? Uh-huh. Precisamente, digamos, porque después hay realidades que van cambiando, ¿no? Con el tiempo. Eso por un lado. Si uno se dejara llevar por provincia de Buenos Aires, tendría que decir que a Massa tiene buenas posibilidades, y todos sabemos que por contexto Massa está complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojo, porque la política argentina en los últimos 10 años, ¿no? Como decimos habitualmente, se ambarizó, ¿no? Se volvió, digamos, sobre todo de expresiones de la zona metropolitana de Buenos Aires, del AMBA. Sí. Milei, Macri, Bullrich, Larreta, Massa, Miriam Bregman, digamos. Sí. El único del interior es Schiaretti, ¿no? Y después, bueno, los candidatos a vices, pero la verdad es que la mayor parte de las figuras son de acá, y cada vez que aparece una figura nueva, digamos, como que a la vieja usanza, tipo Menem, Kirchner, Angeló, Bordón, digamos, como que ahora le cuesta mucho al interior instalarse en la escena nacional. Ahora, claro, con este resultado en la mano, para un Milei que es de Capital, pero que en Capital prácticamente fue uno de los peores lugares, y que básicamente es una gran expresión de la periferia, ¿no? Tanto desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, etcétera. Entonces yo diría, ojo, si esta no es la respuesta del interior a Buenos Aires, ¿no? Si el personaje disruptivo, que es de Capital, pero que no necesariamente, digamos, al no ser de la casta, hay que preguntarse también si en un cierto punto, digamos, el AMBA no forma parte, digamos, de la casta en la cabeza de buena parte de la opinión pública nacional. Claro, sí. Sobre todo en algunos lugares que llamó la atención, ¿no? Digo, en algunos lugares que uno puede decir, bueno, qué sé yo, digamos, con menor desarrollo relativo, tipo Salta, tipo Chubut, pero lo llamativo, digamos, es lo de Mendoza, ¿no? Que es una de las provincias que tiene
mayor cultura cívica, con las provincias más desarrolladas de la Argentina, con toda una clase media productiva importante, y sin embargo, digamos, lo pasó por arriba. Claro. Entonces, digo, me parece que hay que hacer una lectura sociológica un poco más estructural, más allá del fenómeno Milei específicamente. Sí, sí, como si fuera una suerte de rebelión contra el obelisco, ¿no? En algún Sí, una punto. cosa por el estilo. Sí, Uno sí. del obelisco, ¿no? Porque la Sí. verdad es que sí, del obelisco, pero la verdad, pero bueno, logró, digo, todos conocemos alguna anécdota de que en algún paraje de la Argentina, perdido en el medio de la nada, como hablaba ayer con un colega, en Milei en algunos lugares sacó insólitamente el 60%, y no había ni fiscales, ni carteles, ni dirigentes, ni llega al internet, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, sí. Notable. ¿A vos te parece que la postura del empresariado argentino, que por ejemplo ayer nos dio muestra de sentirse entusiasmado con alguna de las propuestas económicas de Milei, puede tener alguna influencia con respecto a lo que puede ser el resultado? ¿O a vos te parece que ya está definido la posición del electorado? Eso por un lado. Mira, me parece que en la medida en la cual el fenómeno es disruptivo y anticasta, yo creo que ahí se mete todo en la bolsa. Por eso el propio Milei habla de los medios, habla de los periodistas, habla de los empresarios prebendarios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el círculo rojo, digamos, tiene cada vez menor poder de incidencia sobre la opinión pública, ¿no? Obviamente no es que no tiene ninguna, ¿no? Pero, digamos, me parece que eso ha quedado como muy relativizado, digamos. De hecho, digamos, todos tenemos la impresión de que las noticias de la campaña de Milei de los 2 meses previos a la elección, que no había tenido mucha novedad para comunicar, y entre que tuvo, digamos, todas las noticias eran negativas, o porque sus candidatos no rendían en las provincias, o por que no lograba cerrar listas, o porque la venta de candidaturas parecía que era todo negativo. Sin embargo, eso no tuvo absolutamente ningún efecto. Es más, hasta quizá tuvo un efecto boomerang sobre el personaje, digamos, a favor del personaje. Con respecto a la UCR, te quería preguntar, en caso de que no llegara al balotaje, ¿cuál te parece que puede ser el rol que cumplan los sucesivos el radicalismo? Sobre todo teniendo en cuenta los puentes que le está ofreciendo el gobierno para que se sume una supuesta coalición en el año próximo, digamos. Mira, a ver, yo creo que, digo, desde el punto de vista de la política es razonable y lógico que eso suceda. El tema es, también está claro, digamos, si uno agarra la biografía de la primaria de Juntos por el Cambio, en donde todo el aparato radical, digamos, los aparatos en general jugaron para Horacio Rodríguez Larreta y no pudieron vencer en absoluto, digamos, la inercia de un triunfo de Bullrich. Entonces, digo, yo en ese punto sería como muy cauteloso, ¿no? Respecto de pensar que uno junta estructuras, dirigentes, referentes, etcétera. Me parece que el triunfo de Milei es un gran mensaje, digamos, de que la opinión pública se mueve al margen de estas estructuras, ¿no? Si no, no hubiera hecho tan buena elección en lugares que son bastiones peronistas. Claro. Entonces digo, yo eso la verdad es que lo veo, no digo que no tenga incidencia, lo veo relativo. Uh-huh. Carlos, la última y agradeciéndote, ¿qué análisis haces de la elección de la provincia de Buenos Aires? Digamos, Kicillof de última surfeó la ola, ¿no? En contra del gobierno, quedó bastante bien posicionado, no sé qué lectura haces de eso. Para mí sigue siendo un escenario abierto. Ajá. Cuando vos ves los números, ahora tenemos que esperar el escrutinio definitivo, Sí. pero cuando vos ves los números absolutos de Kicillof, son muy semejantes a los de Massa. La diferencia está en que como hubo más voto en blanco, entonces la base de cálculo se modifica y entonces parece que sacó un par de puntos más, ¿no? Ajá. Cuando en realidad, digamos, hubo poco corte de boleta. Cuando uno va a los distritos, digamos, mano a mano, lo vas contando por algunos miles, pero no, realmente no hace diferencia. Alguna diferencia mínima, también perjudicado por el sistema de votación, digamos, ¿no? Porque está claro, digamos, que Kicillof tenía mejor imagen que Massa y su gestión está mejor que la gestión nacional, ¿no? Uh-huh. Eso sin duda. Sí. Pero bueno,
está a merced de la ola nacionalizadora que tiene siempre la provincia de Buenos Aires. Por eso yo digo, tomemos como nota el 2015, ¿no? Que efectivamente el peronismo sale victorioso en la primaria y después, digamos, pierde en la general. Entonces digo, esto puede volver a pasar perfectamente, ¿no? Ahora el tema es que ahora hay como dos oposiciones y en ese entonces había como una, ¿no? Era como que está medio dividido el voto opositor ahora en la provincia, digo. Sí, pero esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, ojo, porque el que tiene una competencia en el voto de clase baja ahora es el peronismo a mano del Milei. Claro, sí, es cierto. ¿Entendés? Sí. Entonces digo, ahora, no es una caja opositora. Es una caja de votos, digamos, que sí son opositores al gobierno, pero el tema es que son dos oposiciones como muy distintas que beben de distintas fuentes. Ajá. Entonces, desde ese lado, si no sería el tema, y creo que todo el mundo, digamos, se basó sobre el tema de que después, total, el tercero se diluye en las PASO, cosa que no pasó, porque la única otra vez que hubo un tercero importante en las PASO fue la candidatura de Felipe Solá, de la mano de Massa, claro, en la provincia de Buenos Aires, y no se diluyó. Es más, digamos, Massa sacó bastantes más votos absolutos en la general que en las PASO, ¿no? Entonces digo, la verdad es que el tercero no se diluye. No veo que tampoco, mucho menos un Milei que salió primero a nivel nacional, no veo muy posible que tampoco se le diluyan los votos de la noche a la mañana simplemente porque salió tercero, ¿no? Me parece que requiere un análisis bastante más sofisticado, porque vamos a depender mucho de la cantidad de gente que no fue a votar en la PASO y va a votar en la general, que hasta el 2021 en general es un tanque de reserva que tiene más votos potenciales de Juntos por el Cambio que de el oficialismo. Y por supuesto, digamos, vamos a tener todo el tiempo el interrogante sobre el voto de Milei. Claro, sí, se estima que entre el 5 y 6% más puede llegar a ir a votar. Sí, es lo que, por lo menos para tomar referencia a lo que pasó en 2019, sí, sin duda, y eso puede hacer una diferencia enorme. Y además tener los 720 y pico mil votos de los que no llegaron al piso, ¿no? También es otro filón ahí donde... Sí, totalmente. Sí. Ahí hay tres fuentes, ¿no? Uno, la gente que no fue a votar; otro, los que fueron a votar, pero a candidatos que quedaron fuera de la discusión; y después voto en blanco, ¿no? Porque en algunos lugares Milei no sacó más votos porque no había más boletos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, creo que también probablemente el voto en blanco sea menor, ¿viste? Que todo el mundo mejore la logística. Así, con todas esas tres fuentes te diría que hay, como ya pasó en 2015, que en las primarias nos fuimos a dormir pensando que Scioli estaba a poquito de ganar en primera vuelta, y después fuimos a un balotaje que finalmente ganó Macri. Claro, seguro. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo. Muy amable. Igualmente. Chao, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pasó Carlos Fara con su análisis respecto del resultado electoral.